Hola, ¿qué tal? Estamos ya en el episodio 2. Este episodio se lo vamos a dedicar al tema muy clásico, el paso del mito al logos. Seguimos avanzando y dándole realidad a esa idea primera de un canal de podcast para hacer filosofía, y vamos a ir intentando pues no saltarnos demasiados temas que no pueden faltar. Queda mucho, quedan muchos asuntos que son básicos y son fundamentales, pero yo creo que poco a poco iremos avanzando. El asunto de hoy, el asunto del paso del mito al logos, ocurre allá por el siglo VI a.C., más o menos. Algunos siglos antes, la cultura griega se fue afianzando en el Mediterráneo, fue unificando colonias en torno a una cultura común, a una forma de vivir, a unos dioses, a una religión, a unas tradiciones, en una tierra que estaba disgregada en pequeñas islas y asentamientos en la costa, que tenían como una forma fundamental de comunicarse el mar. Ese paso del mito al logos, que no es de un día para otro, porque eso nunca ha ocurrido en la historia, a pesar de algunas coyunturas bastante peculiares. Ese paso del mito al logos, que cuesta y que incluso todavía nunca terminan de desprenderse los dos asuntos, ocurre más o menos desde el origen de la civilización griega, pero ya a partir del siglo VIII y especialmente, sobre todo, durante el siglo VI. Y ocurre en un ambiente que por un lado era rural y también tenía una parte de aristocracia. Era habitual colonizar tierras si se quería ser noble e independiente, y así incluso llegaron esas culturas, esas pequeñas colonias griegas llegaron a lo que hoy es Turquía y a lo que hoy conocemos como el sur de Italia. Entre estas colonias destaca la ciudad de Mileto, la isla de Samos, en Jonia, la costa oeste de Asia Menor. Se viaja, se conocen otras culturas, se intercambian valores, se aprende, se sale de la burbuja, un mundo donde las comunicaciones eran lentas y las distancias eran interminables. Hasta ese momento, las explicaciones a las preguntas humanas por la vida, la muerte, la justicia, el amor, la amistad, la verdad, la belleza, el bien, o por incluso cosas mucho más mundanas como el orden familiar, las leyes, el matrimonio, el honor, pues todas eran respondidas desde la perspectiva religiosa y la perspectiva mítica. Hasta ese momento en el que surge la filosofía como una nueva explicación de los asuntos que preocupaban al ser humano por su naturaleza, todo se expresaba y se aprendía de unas escrituras donde se representaban las razones de las preguntas con historias simbólicas que había que interpretar y que servían de garantía para la inevitable angustia e incertidumbre vital humana, algo que incluso hoy todavía nos acompaña ante nuestras propias preguntas. Esta incertidumbre existencial fue la que provocó pues esas respuestas míticas siglos atrás. De dónde venimos, cómo se creó el mundo, la importancia del agua en la vida, asuntos muy distintos entre sí, y todos fueron llegados a tocar en los poemas de Homero y de Hesíodo. Los contrarios, su lucha, su mezcla, temas que aparecerán después en los discursos filosóficos de los primeros aspirantes al saber por medio de la razón, cuando surge la filosofía, ya habían sido abordados por los mitos. Todo esto, todas estas explicaciones míticas que se recogen en los escritos tradicionales eran insuficientes para los ciudadanos griegos. Unos ciudadanos cultos y llenos de curiosidad, ciudadanos que viajaban, que se encontraban a viajeros en sus ciudades y se encontraban que no en todos sitios se pensaba de la misma manera, ni en todos los sitios se explicaban las cosas con los mismos argumentos mitológicos. Si juntamos varios factores como estos, pues era muy probable que pronto comenzaran algunos sabios de aquella época a intentar elaborar explicaciones fundadas en la razón
y en la observación de la naturaleza, de esos temas que siempre fueron la causa del afán por explicarse de los poetas antiguos. Estamos en algo así como el momento de la adolescencia de la humanidad. Esa capacidad de salir fuera y de mirarse, de tomar una perspectiva con distancia de su propia existencia. Es hacer teoría, es buscar la respuesta al qué es en lo que los antiguos solo veían poder de la naturaleza. Estamos ya definitivamente en el paso del creer al querer saber. La superación de una etapa en la que se asume como verdad lo que siempre se ha dicho y se mira con respeto e incluso miedo los fenómenos y las incógnitas del universo. Ahora toca teorizarlas, preguntarse por lo que son y responder con la ayuda de la razón sin complejos ni recursos a la tradición. Un paso del creer al querer saber, que es análogo al que se vive en la adolescencia, al que hemos vivido, los que ya hemos pasado por la adolescencia y los que ahora mismo se encuentran en ello. Si me están escuchando, pues se podrán identificar con esta evolución del mito al logos de que tuvo la humanidad en aquella época. El individuo joven empieza a mirar el mundo con ojos teóricos, busca el qué es, cuando se da cuenta de que incluso su familia, su padre o su madre, pues ya no son perfectos. Encuentra en su propia tradición, en aquello que le sustentaba, encuentra errores, fisuras, aparece la duda, aparece el asombro por sí mismo al mirar lo que hay. Es incluso un sorprenderse hasta de cómo hemos podido estar haciendo esto siempre sin darnos cuenta de que podíamos hacerlo mejor o que incluso podríamos hacerlo de otra manera más conforme a mi propia personalidad. Ese asombro es la extrañeza frente a todo lo que hay. Es el origen mismo de la filosofía, es el paso del mito al logos. Es el momento de la madurez individual que de alguna manera nos hace adultos y que a la tradición y a nuestra cultura pues le ocurrió igual. No ocurrió de un día para otro, de la misma forma que no nos ocurre tampoco a nosotros. Es una cosa que ocurrió poco a poco, cuestionándose la tradición histórica y vital que sustentaba la cultura. Una analogía que llega incluso a ese salir fuera, a viajar. Nos pasa, ¿no? El adolescente empieza también a salir, a pasar ratos más o menos largos, en otros contextos, con otra gente, en otras casas. Viajes de estudios, dormir en casa de un amigo, quedar con la pandilla de otra persona pues, con la que te juntabas menos y que ahora empiezas a juntarte más. Pues una experiencia pues, prácticamente la que vivió el comerciante griego y el hombre culto griego en una vida concreta. Tenemos a la adolescencia como ese periodo vital en el que surge la autonomía de la razón, la capacidad crítica frente a los problemas, la libertad asumida y consciente de la necesidad de saber, la capacidad de sentirse en un mundo desconocido, por mucho que te hayan enseñado en casa. Es el momento, en definitiva, de ser maduro y de perfilar nuestra personalidad. Esto ocurre en mayor o menor medida dependiendo de muchos factores, pero es cierto que durante esos años de nuestra vida nos desprendemos de los mitos o incluso los conservamos como tal, como lo que son, como mitos. Empezamos a ser conscientes y a manejarlos como tales y elaboramos a partir de ahí, en lo posible, nuestras propias explicaciones más o menos racionales. Esos mitos de los que nos desprendemos han llegado de fuera, han llegado impuestos por la autoridad. No hemos tenido ni siquiera la oportunidad de haberlos planteado como que sean verdaderos o falsos. Eso ocurre también y ocurrió en aquel momento. Delante del adolescente, igual que delante de aquellos primeros filósofos, se abre un horizonte de preguntas infinitas. Todo está por hacer y todo está por responder. Incluso es curioso porque ocurre
Y ocurrió que corre hasta prisa, porque el ser humano no puede vivir sin respuestas, aunque muchas de esas respuestas terminen siendo conscientemente inconscientes. A pesar de todo, de que el origen de la filosofía haya supuesto algo tan fundamental en la historia de la humanidad, de que análogamente nuestra adolescencia sea el momento definitivo de ser adultos, a pesar de todo, nunca abandonamos del todo el mito, la religión, la tradición, los valores, las creencias de nuestro pueblo o ciudad, las tradiciones que hemos recogido de nuestros antepasados, lo que comemos, cómo comemos. Son muchos los mitos que nunca abandonamos, como tampoco lo ha llegado a ser la humanidad. Aquello que nos enseñaron en casa no deja de tener valor. Como en la antigua Grecia no perdió su lugar, perdieron su lugar los poemas de Homero o de Hesíodo. Los mitos, las historias maravillosas con seres extraordinarios, los refranes, las creencias que forjaron nuestra vida, ocupan, tras la explosión de la autonomía racional, un lugar en los recursos para explicar lo desconocido, para adentrarnos más allá de los límites de nuestra razón. Es inevitable. Ni la razón es infalible, ni la condición humana puede prescindir de lo que nos hizo ser quienes somos. Porque algo de razón hay, algo de verdad, algo de poder explicar y ocupar el abismo de la existencia. No solo de la razón vive el ser humano. Hasta las creencias más alejadas de la lógica aparecen en cualquier vida o en cualquier época para completar la correspondiente enciclopedia. El manual de instrucciones de la vida es mucho más que razón. Inevitablemente también es emoción, imaginación y fe.